días, hermanos. Pues sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios. Es una alegría poder verles. Siempre estoy ahí atrás, ya saben por qué, pero ahora los veo acá de frente. Todos están muy guapos. Dios les bendiga, hermanos. Hoy has escogido la mejor parte. Hoy puedes estar haciendo cualquier cosa, pero hoy decidiste estar aquí. Y eso le complace al Padre. Y yo quisiera que ya hemos cantado, ¿verdad? Y Dios ha escuchado nuestro canto, nuestra voz, hemos orado, ha escuchado nuestro clamor, y hoy es tiempo de que nosotros le escuchemos a Él. El Rey está en su trono y ha preparado esta palabra para ti. Y yo quiero pedirte que, así como Samuel decía, habla porque tu siervo oye. Di conmigo, habla porque tu siervo oye. Una vez más, hermano, habla porque tu siervo oye. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. Gracias, hermoso Dios, porque tú eres bueno, Señor. Aquí estamos. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están tus hijos amados, Señor. Aquí estamos. Tú has escuchado su voz, que ellos te han dicho, Señor, háblame porque aquí estoy para ti, Señor. Haz de mí una tierra fértil, Señor, donde sea plantada tu semilla, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea puesta por obra, Señor, según tu bendita voluntad. Señor, gracias. Gracias te doy en esta mañana por el privilegio me das, Señor, de estar delante de tus hijos, Señor. Usa mi vida para bendecir a tu iglesia, Señor. Ese es mi propósito, bendecir a tu iglesia, Señor. Glorificar tu nombre, Señor. Compartir lo que hay en tu corazón para nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Quita toda preocupación, quita toda distracción, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, están puestos en ti, en tu palabra, porque tú eres real, Señor. Porque tú hablas a nuestra vida, Señor. Porque tú alimentas nuestro espíritu, Señor, para permanecer de pie, Señor, siguiendo tus pisadas, amado Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Amén. Bien, hermano, toma tu lugar. Quiero pedirte que vayamos al libro de Jeremías, en su capítulo 49. Cuando lo tengas, indícame, por favor, con un amén, amén. Jeremías 49, 28. Voy a darle lectura, tú ves siguiendo con tu mirada. Y al terminar la lectura, hermano, voy a pedirte que leamos nuevamente el versículo juntos, el versículo 31. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice: profecía sobre Cedar y Azor. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos y subir contra Cedar y destruir a los hijos del oriente y sus tiendas y sus ganados. Tomarán sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos, tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Dice el 31, levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré al último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre.
ninguno morará ahí, ni la habitará hijo de hombre. Quiero que leas conmigo, hermano, como si hubieras desayunado, el versículo 31, así como estás. ¿Listos? Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Al leer este pasaje, hermano, toda esta parte final de Jeremías nos habla de profecías, de invasiones, de cómo son tomados los pueblos. Y hermano, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, vivíamos en el dominio del maligno. No lo sabíamos algunos de nosotros, ¿verdad? Ya nos venimos a dar cuenta hasta que Cristo nos salvó. Pero viene entonces, hermano, Jesús y nos rescata de esas tinieblas en las cuales nosotros vivíamos y nos llama a su preciosa luz admirable. Y hermana, ¿qué pasa cuando tú tienes algo y te lo arrebatan o te lo quitan? Dices, bueno, pues ya, hay que se lo queden. El enemigo, hermano, te mira y dice, esa alma era mía. Y él constantemente, hermano, está al pendiente de nuestras vidas. A veces ignoramos o a veces no tomamos en cuenta que vivimos en una continua batalla, hermano. A veces nuestra vida, nos paramos, nos bañamos, nos vamos a trabajar, regresamos, cenamos, nos acostamos a dormir y al otro día hacemos lo mismo. Pero hermano, ciertamente vivimos bajo una guerra espiritual, bajo una lucha diaria. Y hermano, cuando una nación o cuando un pueblo desea traer para sí o tomar para sí otros lugares, otras naciones, la principal estrategia, la más común, la más básica y la más usada es observar a esa nación o a ese pueblo, a esa tribu que quieres invadir, que quieres tomar. Y hermano, estudian sus fortalezas, ven cuánto arsenal tienen, tal vez ahora en nuestros tiempos. Seguramente eso pasó con Rusia, ¿verdad? Vio cómo estaba el lugar, Ucrania, cómo estaban para poder invadirles. Y eso hacen, hermano, eso es su principal. Ven sus fortalezas, pero sobre otras cosas también ven sus debilidades. Porque por ahí, hermano, ves sus fortalezas para que tú estés listo, pero también ven sus debilidades porque por ahí vamos a entrar para atacar. Y hermano, cuando el león está cazando, porque la palabra nos enseña, ¿verdad, en Pedro, que el enemigo de nuestras almas está como león rugiente? Cuando el león está queriendo cazar en la naturaleza, él se oculta, hermano. No me puedo ocultar mucho aquí. Pero la mayoría de ellos se tira al piso, hermano, y los pastizales lo cubren. Pero él está pendiente, él está sigiloso, él está quietecito. La presa anda por allá, ahí anda la cebra, ahí anda las presas que él quiere devorar. Él está cuidadosamente escondidas, vigilando, detectando a su presa. Él está observando tal vez las manadas. ¿Y qué crees que observa, hermano? Observa a la que está ya solita. Observa a la descuidada, a la débil. Y en cualquier momento, en el momento que se le presente la oportunidad, él va a atacar. Y no va a atacar nada más para asustarla, o nada más para, ay, te voy a ver si te alcanzo. No. Él la ataca con la finalidad de devorarla, de alimentarse. Y yo te lo platico y te lo digo porque a veces me pasa, no entramos en la rutina de la vida y se nos olvida que hay una lucha que debemos de vivir diariamente. Se nos olvida a veces que tenemos un enemigo que tiene una finalidad: devorar nuestras vidas. Tiene una finalidad: destruir nuestra vida, nuestra familia.
Y hermano, desea, como aquí decía el pasaje, que hasta que nosotros seamos como moradora de chacales, destruida totalmente. Y estos pueblos, hermano, estas eran tribus ismaelitas, Edar y Azor, y eran tribus que tenían destreza en el arco, pero los estudiosos dicen que no era como el arco más de guerra como tal, sino más bien como deportivo. Y dice aquí el pasaje que tenían multitud de ganados, y que tenían rebaños, que tenían ovejas y que tenían camellos. Eran esa tribu allá en el desierto, y 4 características tiene estas naciones, del pasaje que leíamos, el versículo 31. Dice, es una nación pacífica. Y cuando tú y yo lo leemos decimos, ay, pues buscaba la paz, ¿no? Pero hermanos, si nosotros vamos a la traducción más apegada a esa palabra, quiere decir que esta nación era indolente. ¿Sabes lo que significa indolente, hermano? Pues yo más o menos. Por eso me dije, voy a buscar qué es. ¿Y qué es, hermano? Es un individuo, una persona, un pueblo que difícilmente se mueve a actuar. Difícilmente se mueve a actuar. Que no quiere esforzarse, que no está dispuesto a hacer un gasto de energía, un gasto de tiempo, un gasto de dinero, que difícilmente se compromete. Es una persona con un carácter poco sensible a las cosas que acostumbran interesar o conmover a otros. Así era esa nación. Tratemos de cambiar esa palabra pacífica por indolente. Era una nación indolente. La segunda, hermano, es que dice que vivían confiadamente. En la concha, hermano. Vivían bien tranquilos, bien cotorros. Ellos decían, no, pues tenemos, yo me los imagino, ¿no? Viendo su multitud, dice la palabra, de ganado. ¿Qué es lo que a veces más nos preocupa, hermano? ¿Qué vamos a comer mañana, no? Y si tenemos para mañana nos preocupamos para el otro mes, y así somos los seres humanos. Pero esta nación, hermano, estaban tan tranquilos, tan confiados, y ellos estaban confiados en sus riquezas, hermano. Estaban confiados en la multitud de sus ganados y en sus camellos. Los camellos son muy valiosos, hermano, y más en aquellos lugares. Y ellos tenían esta tranquilidad, esta confianza, ¿verdad?, que les daban sus posesiones. Ellos no se preocupaban por lo que iban a comer mañana o pasado. Y la siguiente, hermano, la número 3, dice que no tenían puertas ni cerrojos. Y yo dije, ¡ay, caramba! Esto me sobresaltaba un poco, ¿no? Porque en la antigüedad las ciudades tenían varias puertas, hermano, y permitían la entrada y salida de los habitantes. Sin embargo, una de las más importantes y principales funciones de la puerta es evitar la entrada de los enemigos. Y no tenían cualquier puerta, hermano. En sus puertas las tenían columnas, grandes columnas, donde había vigilantes en las partes más altas, y tenían unas vigas que daban soporte también a la puerta. Supongo que has visto alguna vez la película de Troya, que es la que yo he visto, cómo están las murallas y cómo estaba la puerta y cómo están los cerrojos. Estas naciones, estos pueblos que están aquí no tenían eso, hermano. ¿Y por qué crees que no lo tenían? No le preocupaba. Yo en la noche mi esposo se para, cierra la puerta, cierra el zaguán, pone el candado. Cuando dejamos nuestro carro más para allá, pues le ponemos la alarma, ¿verdad? Cuidamos lo que tenemos. En nuestra casa cuidamos a nuestra familia, cuidamos igual también tal vez nuestros bienes. Y a mí me llama la atención eso. ¿Qué actitud, cómo podríamos calificar la actitud de este pueblo que no tenía puertas ni cerrojos? Descuidada. Eran descuidadas, es hasta irresponsable, hermano. ¿Qué tal si algo pasa, verdad? Es irresponsable, el descuidado, es imprudente.
Y podíamos catalogarlo, hermano, hasta como falta de entendimiento. Porque algo podría pasar. Pero estas naciones tenían esta característica. Y la siguiente es también muy importante. Dice que vivía solitaria. Se sentía se sentía autosuficiente. No, pues ¿para qué pongo puertas y cerrojos? ¿Para qué le hablo a mis vecinas tribus? Yo solita puedo. Yo estoy bien, yo tengo mis ganados, yo estoy tranquila. Habla de que era un pueblo, una tribu orgullosa, independiente de los demás, aislada. No tenían alianzas. Si en algún momento ellos estaban vulnerables, estaban al desamparo, hermano. Yo no sé, de veras, Dios, no sé qué haría yo sin mi familia. Y aquí estas personas, estos pueblos, dice que estaban solitarios, estaban vulnerables, estaban desamparados y estaban propensos, ¿verdad?, a los ataques. Ellos solo veían, hermano, que eran valientes, fuertes, que eran autosuficientes y que no necesitaban de los demás. Pero la realidad también es que estaban alejados de quién les pudiera ayudar si algo les puede pasar. Y hermano, cuando yo leí este pasaje, yo decía, veía esta ciudad y me recordaba a Jericó. Cuando leemos, los historiadores nos hablan de que eran altas murallas y que sus torres eran de 11 metros con 9 de base y que después de su muralla había un foso de 8 metros. Y tú dices, pues ellos sí estaban preparados, ¿verdad?, para no ser invadidos. Y tú me dirás, hermana, ¿y eso qué? Ya después de ¿eso qué, hermano? Y hermano, yo quisiera que hoy, la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dejado, es una palabra preventiva y también correctiva. Yo hoy quiero pedirte que tú pienses, tú y Dios, hermano, ¿qué tan frecuentemente soy indolente? ¿Diario? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿Qué tanta confianza tengo en lo que poseo, en lo que Dios me ha dado? ¿Qué tanto confío en mi trabajo, en mi profesión, en mi economía? ¿Tengo puertas? ¿Tengo cerrojos para cuidar de lo que Dios me ha dado? ¿O soy a veces, o muchas veces, imprudente, descuidado? Principalmente en nuestra vida espiritual, hermano. Llevo a cabo mis disciplinas básicas como creyente, o la mayoría del tiempo ando en la carne. En algunos tiempos leíamos las epístolas del apóstol Pablo, que nos enseña que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. ¿Qué tanto esfuerzo pongo yo en mantener las relaciones personales que me edifican? ¿Qué tanta importancia le doy a congregarme fielmente para no estar sola? Que esas respuestas, hermano, tú las tienes. Es importante que eventualmente hagamos un análisis de cómo estamos nosotros. ¿Nos identificamos con alguna de él, hermano? Si sí, aquí vamos a ver qué hacer. Si no, estate al pendiente, porque la vida da muchas vueltas y la vida nos lleva a veces sin que nosotros estemos atentos. Para sanear estas situaciones, el creyente debe imitar la actitud de ¿quién crees, hermano? De nuestro Señor Jesucristo. Y Él, estando en esta tierra, hermano, dejó dicho qué es lo que teníamos que hacer. En Lucas
en su capítulo 12. Vamos allá, por favor, hermano. En el versículo 35 nos habla de un siervo vigilante, dice el título. Es importante que nosotros imitemos, vivamos lo que Jesucristo aquí nos enseña a través de esta parábola. Dice el pasaje: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si a veces somos indolentes, si a veces confiamos en nuestras riquezas, si a veces no queremos ir a la iglesia y ya nos estamos aislando de nuestra familia espiritual. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dice aquí el pasaje: ceñíos vuestros lomos. Y cuando yo leo esto, yo digo, ¿y ahora? ¿Cómo que ceñíos vuestros lomos? Porque nosotros, la palabra, ¿verdad?, tenemos una brecha cultural e histórica. Y cuando decimos ceñir nuestros lomos, decimos, pues, ¿a qué se referiría el Señor Jesús? Y hermano, en los tiempos de nuestro Señor Jesús la gente usaba túnicas, tanto hombres como mujeres. Y cuando usas una túnica, hermano, algo así recto, tú puedes caminar, puedes hacer tus actividades, pero a la hora de que, no sé si has visto que alguna señora trae su falda y tiene que correr y hace, ¿sí la has visto? Porque no puede correr, hermano, y ya está ocupando sus manos en alzar su túnica en aquellos tiempos. Y hermano, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Que nosotros necesitamos, hermano, ceñir. Y cuando habla aquí de ceñir, hermano, es que ellos cruzaban sus túnicas por debajo de sus piernas y las ataban al cinto o les hacían un nudo por la parte de enfrente. Y al hacer esto, hermano, entonces ellos o ellas podrían correr, podrían trabajar, podrían luchar, estaban preparados, hermano. Y hoy Dios, hermano, nos dice eso, que es necesario que nosotros ciñamos nuestros lomos. ¿Y qué significa espiritualmente? Porque físicamente, pues ya dijimos, ¿verdad? Convertimos la falda en short y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué significa, hermano? Significa que nosotros sometamos, que nosotros atemos nuestra humanidad, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos, que los sometamos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, hermano. Y entonces nosotros podemos hacer lo que debemos hacer. Cuando nosotros iniciamos en el camino de Dios, ¿qué es lo primero que queremos hacer, hermano? Servir. A mí cuando me hacían esa pregunta, ¿qué es lo primero que querías hacer cuando conociste a Jesús? Servir. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué hago, Padre? Dime, háblame, como sea y donde sea, y yo lo voy a hacer. Pero si yo ando con mis túnicas, hermano, difícilmente voy a poder lograr la meta. Me voy a tropezar, me voy a caer, me voy a enojar, porque no puedo hacer lo que debo hacer. Que nosotros, hermano, podamos sujetar nuestra carne, esa que nos impide accionar como Dios quiere,
como necesitamos hacer para cumplir su voluntad. Es necesario, hermano, que podamos realizar esa actividad cada día, ceñir nuestros lomos, que nosotros retomemos a través de la palabra nuestras disciplinas básicas como creyentes, que nosotros leamos la palabra de Dios para que ahí seamos alimentados y seamos enseñados, hermano. Dios hoy nos dice: sujeta tu carne, no en tus fuerzas, sino en el poder de mi espíritu, usando mi palabra que he dejado para ti. Sujeta tu carne, porque yo estoy contigo. Para que cuando tengas que correr nada te estorbe, para que cuando tengas que luchar tengas toda la libertad para hacerlo. Sujetemos nuestra carne, hermano. Estas naciones confiaban, para empezar, ¿verdad? Dice que eran indolentes. Que nosotros no seamos así, hermano. Que nosotros estemos prestos, estemos preparados, estemos dispuestos, que cumplamos con nuestras obligaciones. A veces se nos piden hacer cosas, pero no se nos tienen que pedir, hermano, porque son nuestras obligaciones. Integrémonos con facilidad a las actividades que tenemos que hacer en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que nosotros nos desarrollemos, porque somos una sola persona. No somos hijos aquí y en otro lado no lo somos. Que podamos trabajar, que podamos servir sin necesidad de que nos chantajeen o sin necesidad de que nos estén rogando que hagamos las cosas. Así nos enseña la palabra, hermano. Que nosotros podamos confiar en Dios, no en lo que tenemos. Bendecimos a Dios y damos gracias porque no tenemos falta de ningún bien. Pero que nuestra confianza esté puesta en Dios. Mismo Jeremías en su capítulo 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y uno de los primeros versículos que nos aprendemos es Proverbios 3:5. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En tus pensamientos, en el caso de estas naciones, en sus pensamientos y en sus bienes. Esas cosas son saneadas, hermano, con la palabra de nuestro Dios. Que no caigamos, hermano, en el engaño de que estar aislados no es tan malo. No, hermano, yo aquí prendo mi Facebook y ya. Saludos a los hermanos que nos están viendo. Vénganse, hermanos, vénganse. No caigamos en que podemos estar solos y podemos. No, no podemos. No podemos, hermano. Eso pensamos, eso a veces creemos, pero no podemos, hermano. Esa es una realidad. El propósito de Dios, hermano, es que nosotros vivamos en comunidad. Y desde el principio, desde que Dios llamó a su pueblo en Deuteronomio, le dice: harás congregar al pueblo varones, mujeres, niños y extranjeros, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. Y conocemos ese salmo que dice: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y echémosle ganas para que sea en armonía, hermano. Porque a veces decimos: ay, no es que, y pretextos nos sobran. Pero tenemos que someter ese pensamiento a lo que Dios nos pide, a lo que la palabra nos enseña acerca de Dios. En Hebreos 10:24 dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es prioridad, hermano, que tú estés aquí todos los domingos. Cuando yo era jovencita, iba a la iglesia, en la iglesia donde yo iba, hermano, diario había culto. Y diario íbamos. Porque creo que no había Netflix ni había Facebook, entonces eso nos daba la libertad, ¿verdad?, de tener el tiempo para ir. Después ya se hacía el culto de varones, de damas, de jóvenes, pero no nos decían no vayas. Ellos lo organizaban, pero nosotros podíamos ir y ahí estábamos. Y hoy, hermano, presencialmente en la actualidad, por la razón que sea, estamos aquí los domingos. Vente, hermano,
vente. Yo a veces me siento atrás y a veces veo cabezas nuevas. Y digo, ay, esa cabeza no la conozco. No había venido esa cabeza ya. Y después ya no la veo la cabeza, hermano. Y ya después veo otra cabeza diferente. Y bendigo a Dios por los que saben ser fieles, los que su prioridad es esa, pero los que no, hermano, vente, hermano. Que sea una constante en nuestra vida, hermano. Que si te da la pereza, cíñete y párate y vente. Que si esto, que si lo otro, cíñete, hermano. Cíñete de la palabra, del poder del Espíritu de Dios, para que podamos nosotros realizar lo que tenemos que realizar. Que no seamos esa nación con esas características, esa persona que describe que fue invadida y que terminará siendo ciudad de chacales, hermano. Que no se te olvide que tenemos una lucha, que no tengamos por poco que hay un enemigo que está rodeando, que está vigilando, que está esperando, que está viendo tu debilidad para por ahí meterse. Cuando menos te des cuenta, y te lo digo yo, que no pasa nada, hermano, no pasa nada. Y cuando ves, y fuerte, hermano, porque Él está ahí, está presto para devorarnos. Y hermano, otra actitud de este siervo, lo dice ahí el título, ¿verdad? Vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Para cuándo quieren las lámparas, hermano? Cuando está oscuro, ¿verdad? Hay que estar vigilantes, hermano. Hay que estar vigilantes. Una actitud de este siervo, dice el versículo 37, bienaventurados aquellos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga en la segunda vigilia o aunque venga en la tercera vigilia, los hallare así, bienaventurados son esos siervos. Aunque venga a las 9, hermano, a las 12, en la segunda o en la tercera vigilia, que nosotros estemos al pendiente. Que estemos al pendiente de lo que necesitamos hacer. ¿Cómo ando en la oración, hermano? ¿Cómo ando en el ayuno? Uy, ese ya pasó de moda. No, hermano. ¿Cómo estamos cómo estamos vigilantes delante de nuestra vida? El enemigo es invisible, hermano. A veces nos hace creer que no existe. Pero sí, hay ataques y hay situaciones que se van a presentar. Seamos entendidos, hermano. Seamos diligentes. Estemos dispuestos a vigilar. Permitamos y levantemos esas puertas, esas murallas de oración, de palabra, de obediencia. Para que en esas torres nosotros estemos al pendiente, que cuando el enemigo o el peligro se acerque, nosotros estemos ceñidos y vigilantes y prestos para hacer lo que sea necesario. Dios está con nosotros. Hermano, es estar expectantes a nuestro alrededor. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo les va en la escuela? ¿Cómo están en el trabajo? Hay que estar al pendiente, hermano. ¿Cuánto tiempo veo tal cosa? ¿Cuánto tiempo gasto de dinero en tal situación? Tú lo sabes, tú lo conoces. Por eso yo te decía que hiciéramos una reflexión de nosotros. La palabra es para nosotros. Y ya unidos en comunidad, estar de la misma manera. Pero hermano, es importante que tú y yo continuamente estemos en esa actitud de velar. Y Jesús, aquí habla de velar, pero Jesús decía velar y orar. ¿Para qué, hermano? Para que no te entre la tentación,
Porque hay hartas tentaciones, hermano, y bien deliciosas que se ven. El sofá bien cómodo, o el detalle, la situación que tú personalmente estás luchando, con la que tú estás viviendo. Que estemos vigilando y orando, para que no nos pase lo que le pasó a esta ciudad, hermano. Nos ceñimos y decimos entonces que sometemos nuestra voluntad a Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Velamos, estamos vigilantes, viendo qué está pasando, vigilando mi vida misma. Y es importante que estemos en comunión con Dios, orando continuamente. A mí me gusta mucho la oración de la mañana, hermano. Como que al principio me daba la indolencia. Ay, que oren otros, ¿no? Ay, no. Pero no, hermano, debemos de someter ese para hacer lo que el Padre nos requiere que hagamos. Es importante, hermano, que tú y yo podamos ser como este siervo vigilante. Hay que ceñirnos, hay que vigilar, hay que orar al Padre, hay que estar en comunión con Dios. Él nos va a avisar, hermano. Que si tú y yo, hermano, practicamos o retomamos, o contemplamos y trabajamos bajo estas enseñanzas, entonces no seremos indolentes, hermano. Entonces confiaremos en Dios, no en lo que tenemos. Entonces estaremos alertas y aprenderemos a vivir en comunidad, hermano. No está tan fácil, pero Dios está con nosotros. Pero Dios nos enseña qué es lo que debemos hacer, hermano. Que el enemigo, al vernos así, ceñidos, listos, que al vernos vigilantes, que al vernos en comunión con el Padre digan, no, mejor ese no, otro. Pero que no sea ninguno de nosotros, hermano, porque Dios nos está avisando. Yo te decía, a lo mejor te dices, no, hermana, no, yo sí ando al 100. Pero como yo te digo, ¿verdad? La palabra es preventiva y es correctiva. Tomémoslo en cuenta, hermano. Retomemos lo que a lo mejor hemos dejado de hacer. Yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo ves a los pastores? Que me pusieron. ¿Qué les digo? Y esto es lo que Dios me decía a mí. Y hoy yo comparto contigo. Hagámoslo, hermano. Nosotros podemos. Dios está con nosotros. Dios es el que nos habla a nuestra vida hoy y nos dice, yo estoy contigo. Yo soy tu ciudad amurallada. Si nosotros le buscamos a Él, Él estará con nosotros. Y hermano, que podamos ser esas personas, esos creyentes, esos cristianos, esos hijos de Dios que se someten a su voluntad, que cuidan su alrededor, que están en comunión con Dios, que viven confiando en Dios, que viven creyendo en Él. Ponte de pie, hermano.